¿Qué pasaría si te dijera que tu paz no la rompen los demás, sino tú, cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que dejas que una palabra, un gesto, un silencio, te saque de tu centro? No estás cansado por lo que pasa. Estás agotado porque no sabes cómo enfrentarlo. Pero eso termina hoy, porque si dominas esto, nadie volverá a romper tu paz mental. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa lo que pierdas. Cuando aprendes a dominar tu mundo interno, el mundo externo deja de tener poder sobre ti. Este no es un video más, es un entrenamiento, una forja, una transformación, porque la paz no se encuentra, se construye, se defiende, se practica, y hoy vas a descubrir cómo. 1. La paz comienza donde termina la necesidad de controlar a los demás. Hay una verdad que duele, pero que libera. Gran parte del sufrimiento que experimentamos a diario no viene de lo que otros hacen, sino de lo que nosotros esperamos que hagan. Y en esa expectativa silenciosa, esa necesidad constante de que los demás actúen como nosotros creemos que deberían, se nos escapa la paz, no por sus acciones, sino por nuestra resistencia. Para un estoico, el intento de controlar a los demás es una trampa tan antigua como inútil. Una ilusión que cansa, que frustra, que nos saca de nuestro centro. Porque cuanto más quieres que alguien cambie, que entienda, que te trate como tú crees que mereces, más le entregas el poder de tu tranquilidad. Piensa en cuántas veces perdiste la calma por lo que alguien dijo, por cómo te miró, por lo que no respondió, por lo que no valoró, por lo que no cumplió. Y ahora mira más profundo. ¿Fue su acción la que te rompió la paz? ¿O fue tu necesidad de que actuaran distinto? Epicteto lo expresó sin rodeos. Quien quiere que las cosas ocurran como él desea, vivirá frustrado. Quien quiere que las cosas ocurran como deben, será libre. Esa frase encierra la llave de una mente indestructible, la aceptación de que no puedes ni debes controlar la voluntad ajena. El estoico no vive esperando que el mundo le devuelva exactamente lo que da. Da porque es su naturaleza. Actúa con virtud porque sabe que su deber no depende de la respuesta del otro. La verdadera paz, la que nadie puede quitarte, comienza cuando sueltas la exigencia de que los demás piensen, sientan o vivan como tú. Y esto no es resignación, es sabiduría, es fuerza, es madurez emocional. Porque quien necesita controlar a los demás para estar en paz, vive atado, vive vulnerable, vive expuesto al caos de lo que no depende de él. Pero quien se concentra en gobernarse a sí mismo, se vuelve inquebrantable. Haz una pausa, revisa tu día de hoy. ¿Te molestó alguien? ¿Te decepcionó una actitud? ¿Reaccionaste con enojo, con sarcasmo, con tristeza? Porque alguien no fue como esperabas. Ahora pregúntate, ¿qué parte de esa reacción nace de tu deseo de controlar lo incontrolable? Séneca decía, no es el hombre sabio quien se amarga por lo que otros hacen, sino quien aprende a mantenerse en calma a pesar de ello. Ese es el entrenamiento. Esa es la forja. No evitar que el mundo falle, sino evitar que eso te destruya por dentro. ¿Y cómo se entrena esto? Primero, identificando cada pensamiento de exigencia. Debería tratarme mejor. Tendría que haber dicho otra cosa. ¿Por qué no me respeta? No me escucha. Si me quisiera, haría esto. Y luego, cuestionándolo. ¿De verdad tienes derecho a que el otro sea como tú necesitas? ¿Qué control tienes sobre su historia, su carácter, su nivel de conciencia? Segundo, reenfocando tu energía. Cada vez que notes que estás atrapado en ese deseo de cambiar a alguien, regresa a ti. Pregúntate, ¿estoy siendo yo un ejemplo de virtud? ¿Estoy actuando desde el ego o desde la razón? Si no puedes cambiar al otro, sé tú el cambio. Y encuentra paz en eso. Tercero, aceptando que la paz mental no es una emoción pasajera, sino una elección diaria.
Y esa elección se activa cada vez que eliges tu respuesta en vez de reaccionar desde la herida. Esta noche, antes de dormir, escribe: ¿qué situaciones de hoy rompieron mi paz? ¿Qué estaba queriendo controlar que no dependía de mí? ¿Qué habría hecho un estoico en mi lugar? Y al cerrar los ojos, repite en silencio: no vine a controlar el mundo, vine a dominarme a mí mismo, y ahí está mi poder. Porque cuando sueltas el deseo de que los demás cambien, empiezas a transformarte tú, y nadie puede romper la paz de alguien que ya no depende de lo externo para conservarla. 2. La clave está en dominar lo que piensas antes de que te domine lo que sientes. Hay un momento, imperceptible pero decisivo, entre lo que ocurre y lo que sientes. Es una brecha mínima, a veces de apenas un segundo, pero en esa brecha se juega tu destino emocional, porque no es el hecho lo que te afecta, es el juicio. Es el pensamiento que insertas entre el hecho y la emoción. Y si no dominas ese pensamiento, la emoción, como un fuego sin control, arrasará con tu paz. Los estoicos lo entendieron como pocos. Epicteto repetía una y otra vez: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tienen sobre ellas. Esa frase, tan sencilla como demoledora, desmonta toda la estructura de victimismo sobre la que solemos construir nuestras reacciones. Imagina esto: alguien te critica. ¿Te duele la crítica o te duele lo que tú interpretas sobre esa crítica? ¿Te duele el hecho en sí o el pensamiento de no me valoran, no soy suficiente, me están atacando? Porque si alguien dijera exactamente lo mismo, pero tú lo percibieras desde el desapego y la claridad, no habría herida. Habría discernimiento. La emoción nace del pensamiento. Y por eso, quien quiere proteger su paz mental no lucha contra lo que siente, sino contra lo que piensa sin haberlo filtrado. El estoico no reprime la emoción, pero sí educa la mente que la origina. Marco Aurelio lo escribía a sí mismo cada noche: si algo externo te hiere, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello, y puedes cambiar ese juicio en cualquier momento. Esa frase, tan íntima, tan personal, revela el secreto del dominio interior. La libertad no está en evitar el impacto, sino en cómo eliges nombrarlo. ¿Y tú? ¿Estás nombrando bien lo que vives? ¿Estás usando la razón para iluminar tus juicios o simplemente reaccionas como lo harías en modo automático? Desde el ego, desde la herida, desde el condicionamiento. Haz una pausa y piensa: ¿qué sentí hoy con más intensidad? ¿Qué pensamiento estaba escondido detrás de esa emoción? ¿Qué historia me conté en ese momento? ¿Era cierta o solo era una interpretación sin fundamento? La mayoría de las personas vive como esclava de sus pensamientos no examinados. Creen que lo que piensan es verdad solo porque lo sintieron con fuerza. Pero el estoico sabe que lo que sientes con intensidad no siempre es lo que debes obedecer. A veces es lo que debes cuestionar con más firmeza. Este entrenamiento no es fácil, pero es transformador, porque cuando aprendes a detenerte en esa brecha entre estímulo y emoción, te conviertes en dueño de ti. Ya no gritas automáticamente, ya no te ofendes por reflejo, ya no te hundes en la culpa por hábito. Empiezas a responder en vez de reaccionar. Y ahí nace la paz. Séneca decía: dominar la mente es el mayor de los triunfos, y ese dominio comienza con un hábito simple pero poderoso. No creas todo lo que piensas. Cuestiónalo, revísalo, somételo a la razón. Haz el ejercicio esta noche. Recuerda una situación de hoy donde perdiste la calma. Escribe exactamente qué pensaste en ese momento. Luego, respóndete como lo haría un sabio, con ecuanimidad, con lógica, con virtud. Pregúntate: ¿qué habría pensado Marco Aurelio si viviera esto? Y luego repite en voz baja: yo no soy mis emociones, soy el dueño de mis pensamientos, y ahí reside mi poder. Porque quien domina lo que piensa, ya no teme lo que siente,
Y quien ya no teme lo que siente, ya no puede ser perturbado por nada ni por nadie. 3. El día que dejas de reaccionar automáticamente, empiezas a vivir como un sabio. Hay algo que ocurre cada día, muchas veces al día, sin que lo notes. Estás caminando tranquilo y alguien te dice algo ofensivo. Tu cuerpo reacciona, tu mente se acelera, tu respiración cambia, las emociones explotan como fuego debajo de la piel. Antes de que puedas pensar, ya dijiste algo, ya actuaste, ya te enojaste, ya perdiste la calma. Lo llamamos reaccionar. Pero en realidad, lo que sucede es que cediste tu libertad interior. Te entregaste sin saberlo a lo externo. Un estoico jamás reacciona como un autómata, no porque no sienta, sino porque se entrena para no ser esclavo de sus impulsos, porque sabe que la virtud se manifiesta, sobre todo, en ese instante donde otros estallarían. Pero tú eliges mantenerte firme. Elegir tu respuesta en vez de actuar por reflejo es uno de los mayores signos de fortaleza espiritual. Marco Aurelio lo decía con claridad. La mejor venganza es no ser como ellos. ¿Y qué significa eso? Significa que tú no reaccionas porque el otro lo hace. Tú no pierdes la calma porque alguien más no la tiene. Tú no te rebajas a la ofensa, a la crítica, a la queja, al escándalo. Tú te mantienes en tu centro, sin importar el caos a tu alrededor. Pero eso no pasa por casualidad. Requiere práctica, requiere observación, requiere voluntad. Porque reaccionar es fácil. Lo difícil es contenerse sin reprimir. Es mantener la compostura sin huir de lo que se siente. Es decirte a ti mismo, esto me duele, pero no va a decidir por mí. Esto me enoja, pero no voy a actuar desde el enojo. Esto me provoca, pero no voy a ser su marioneta. Epicteto lo formulaba de forma aún más directa. Si alguien te irrita, es tu mente la que se ha permitido ser irritada. Parece duro, pero es profundamente liberador. Porque si tú decides no reaccionar como antes, entonces ya nadie más tiene el control sobre ti. Observa tu día de hoy. ¿Cuántas veces reaccionaste sin pensar? ¿Cuántas veces dijiste algo que después quisiste retirar? ¿Cuántas veces dejaste que una emoción momentánea determine tu actitud, tu palabra, tu conducta? Y ahora pregúntate, ¿cómo sería ese mismo día si hubiera elegido actuar en vez de reaccionar? ¿Qué pasaría si en vez de hablar de inmediato, me hubiera tomado 3 segundos para respirar? ¿Cómo habría cambiado todo si yo hubiera respondido como un sabio y no como un reflejo condicionado? La mente no entrenada actúa como una alarma rota. Se activa con cualquier cosa. El ego, la inseguridad, el orgullo, el miedo, la rabia. Son botones que todos pueden presionar si no te conoces. Y mientras esos botones estén expuestos, serás manipulable, vulnerable, débil. Pero cuando eliges responder desde la virtud, algo profundo cambia. Ya no eres víctima de tus emociones. Ya no necesitas ganar cada discusión. Ya no sufres por tener la razón. Ya no dependes del entorno para mantener tu paz. Eres como una montaña firme. El viento puede soplar fuerte, pero tú no te mueves. Haz esto. La próxima vez que sientas que vas a reaccionar, detente. Literalmente. No respondas aún. No actúes. No ataques. Solo respira. Pregúntate, ¿qué virtud quiero practicar ahora? ¿Qué tipo de persona estoy siendo si reacciono desde esta emoción? ¿Qué haría Marco Aurelio si estuviera en mi lugar? Y luego elige, con intención, con templanza, con claridad. Al principio no será fácil. Sentirás que te quedas con cosas adentro, que deberías defenderte, que no es guido. Pero con el tiempo descubrirás una verdad poderosa. No reaccionar no es debilidad, es sabiduría, es fuerza, es dominio. Séneca lo expresaba así. Nada nos perjudica tanto como el enojo. Y sin embargo, lo alimentamos como si fuera justo.
Pero el estoico no alimenta fuegos inútiles. El estoico construye en medio del incendio. Y tú puedes hacer lo mismo. Esta noche, al cerrar los ojos, repasa tus reacciones del día. ¿Qué te sacó de tu centro? ¿Qué emoción dominó tu juicio? ¿Cómo te gustaría actuar la próxima vez? Luego, escribe una sola frase, la tuya, un compromiso, un recordatorio, algo que te ancle en medio del impulso. Puede ser algo como: mi paz no se negocia con emociones momentáneas. No vine a responder como todos, vine a responder como un sabio. Hoy no reacciono, hoy elijo. Y al repetirla, empieza a convertirla en hábito, en escudo, en espada. Porque el día que dejas de reaccionar automáticamente, empiezas a vivir con verdadera libertad. 4. La verdadera fortaleza está en no depender de nadie para sentirte en paz. Hay una idea profundamente arraigada en nuestra cultura que causa más daño de lo que parece. La creencia de que nuestra paz, nuestra alegría, nuestro equilibrio, dependen de los demás, de cómo nos tratan, de cómo nos miran, de lo que dicen o no dicen, de si nos reconocen, de si nos validan, de si nos respetan. Y mientras vivamos desde esa creencia, nuestra tranquilidad será como una hoja al viento, frágil, inestable, a merced de lo externo. Los estoicos, con una claridad despiadada, afirmaban que nada que dependa de los demás puede ser la base de tu paz interior, porque lo que otro da, otro puede quitar, y lo que no está bajo tu dominio, tarde o temprano, se moverá, fallará o desaparecerá. Séneca lo expresaba con fuerza: el que depende de otro para su felicidad, ha vendido su alma. Y tenía razón, porque la libertad no comienza en lo social, sino en lo emocional, no en romper cadenas físicas, sino en cortar las dependencias invisibles que te hacen sentir débil cuando el mundo no responde como esperas. ¿Cuántas veces tu día se arruinó por un mensaje que no llegó? ¿Cuántas veces tu humor cambió porque alguien no te prestó atención? ¿Cuántas veces dudaste de ti mismo porque no recibiste el reconocimiento que esperabas? Y ahora piensa, ¿qué pasaría si tu paz no dependiera de eso? Los estoicos te dirían que ahí, justo ahí, empieza el verdadero poder, cuando te vuelves suficiente para ti mismo, cuando tus acciones nacen de la virtud, no de la aprobación, cuando haces el bien porque es lo correcto, no porque esperas que te lo agradezcan, cuando estás en paz no porque todo está en orden, sino porque tú estás en orden por dentro. Epicteto lo decía así: si quieres ser invencible, no entres en combate sobre aquello que no depende de ti. Y tu necesidad de validación no depende de ti. Viene de viejas heridas, de ideas aprendidas, de inseguridades no resueltas, pero puedes desarmarlas, puedes elegir otro camino. Este camino estoico no es de aislamiento. No se trata de no amar, de no compartir, de no conectar. Se trata de no volverte esclavo emocional, de no vivir condicionado por el afecto, la opinión o el juicio ajeno. De construir una paz que no se tambalea cada vez que alguien actúa diferente a lo que esperabas. ¿Y cómo se entrena esto? Primero, observando tus reacciones. Cada vez que algo te moleste, pregúntate: ¿esto depende de mí? ¿Estoy esperando que otro me complete? ¿Estoy condicionando mi paz a la conducta de alguien más? Segundo, reforzando tu identidad desde lo interno. Haz cosas por ti. Valórate por tu esfuerzo, no por el resultado. Respétate por tu disciplina, no por el reconocimiento. Mírate con ojos de sabio, no de crítico. Eres un alma que se forja. No necesitas testigos para crecer. Tercero, aceptando que el mundo no te debe nada. Nadie está obligado a entenderte, a cuidarte, a devolverte lo que tú das. Tú eliges lo que das porque forma parte de tu naturaleza, no porque esperas retorno. Esa actitud, lejos de hacerte frío, te hace libre. Y desde esa libertad,
Tu presencia se vuelve más poderosa, tu amor más genuino, tu energía más estable. Haz este ejercicio estoico. Haz una lista de las situaciones que más alteran tu paz. Junto a cada una, escribe a quién le estás entregando tu equilibrio en ese momento. Luego escribe: elijo recuperar mi centro. Elijo depender de mi virtud, no de su reacción. Y cada noche, antes de dormir, repítelo. No vine a depender, vine a ser, y mi paz es mía. Porque mientras tu tranquilidad dependa de lo que hagan o digan otros, vivirás temiendo cada movimiento ajeno. Pero cuando tu paz nace de ti, nadie puede quitártela sin tu permiso. Y ese día, ese instante en que decides ser suficiente para ti mismo, empiezas a ser verdaderamente libre. 5. La trampa de la reacción emocional. Cómo te esclaviza sin que lo notes. Cada día te enfrentas a palabras que hieren, a gestos que molestan, a decisiones ajenas que parecen injustas. Y cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que explotas, gritas, te cierras o te hundes emocionalmente, estás cayendo en una trampa invisible, la trampa de la reacción emocional automática. Esa reacción, que parece natural, justificada, incluso necesaria, no es más que una cadena que el entorno sabe cómo activar. Una cadena que otros pueden manipular con solo una palabra o un gesto. Porque mientras no domines tus emociones, cualquier persona, en cualquier momento, tendrá el poder de destruir tu paz. Los estoicos sabían que no se trata de no sentir. Ellos también sentían dolor, rabia, tristeza, pero no se permitían ser gobernados por esas emociones. Marco Aurelio escribió: no dejes que tu alma se vuelva esclava de tus pasiones. El verdadero poder es gobernarte a ti mismo. Y ese gobierno no se logra con negación, sino con conciencia. Cada vez que sientes que alguien te provoca, tienes una elección: actuar como lo haría cualquier otro, o responder como lo haría un sabio. Y esa diferencia es la que separa a los reactivos de los estoicos. Piensa en esto. Cuando alguien te ofende y tú reaccionas con enojo, ¿no estás dándole poder? Cuando alguien te ignora y tú te hundes en tristeza, ¿no estás entregando tu valor? Cuando alguien te contradice y tú entras en guerra, ¿no estás dejando que tu ego te gobierne? Epicteto lo decía así: quien se enfada ha sido vencido. Y no hablaba solo de una derrota momentánea. Hablaba de una derrota interior, de una rendición del alma frente a los impulsos. Porque en el fondo, lo que rompe tu paz no es lo que ocurre, es tu falta de preparación interna para enfrentarlo con firmeza y templanza. Entonces, ¿cómo se entrena un estoico para no caer en esa trampa? Primero, entendiendo que toda emoción intensa nace de una interpretación distorsionada. Si alguien te grita y tú lo ves como un ataque, te defenderás con furia. Pero si lo ves como el sufrimiento de una persona que no sabe expresarse, tu reacción cambia. La emoción pierde fuerza cuando cambia la perspectiva. Segundo, practicando la pausa sagrada. Ese breve instante entre el estímulo y tu reacción. Un segundo de respiración consciente. De preguntar: ¿vale la pena perder mi centro por esto? ¿Esta emoción refleja lo mejor de mí? ¿Qué quiere enseñarme este momento? Tercero, recordando tu estándar interno. Tú no respondes por lo que otros hacen. Tú respondes por quién has decidido ser. No es una carrera por ganar el momento. Es una disciplina de no traicionarte, de no dejarte arrastrar por la emoción del instante. Séneca advertía: la emoción no controlada es más peligrosa que cualquier enemigo externo. Y tenía razón, porque un enemigo externo puede hacerte daño físico, pero una emoción mal gestionada puede destruir tus relaciones, tus proyectos, tu salud, tu integridad. Haz este ejercicio estoico cada noche. Recuerda una situación en la que reaccionaste impulsivamente. Escribe lo que sentiste
lo que pensaste y cómo actuaste. Luego, vuelve a imaginar la escena, pero esta vez, como un sabio. ¿Qué habrías hecho con templanza, con dominio, con virtud? Y al terminar, repite esta afirmación. No soy mi impulso, soy mi elección, y elijo actuar como el dueño de mí mismo, porque no hay paz más profunda que saber que nadie puede obligarte a actuar contra tu razón. Y no hay fortaleza más alta que mirar de frente a una emoción y decidir no obedecerla. El estoico no se deja arrastrar, el estoico elige, y en esa elección constante, minuto a minuto, se forja una mente indestructible. 6. El arte de mantener tu centro cuando todo a tu alrededor pierde el suyo. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento golpea con fuerza, la lluvia cae sin piedad, los rayos rompen el cielo y la gente corre, grita, se desespera. Ahora imagina que tú estás de pie, sin moverte, sin gritar, sin dejarte llevar. No porque no sientas miedo, no porque no seas consciente del caos, sino porque has aprendido a mantener tu centro cuando todo a tu alrededor lo pierde. Esa es, sin duda, una de las virtudes más difíciles de cultivar, y también una de las más poderosas, porque mientras el mundo reacciona, tú eliges. Mientras otros se quiebran, tú resistes. Mientras todo se desordena, tú permaneces en orden. Y eso no te hace mejor, te hace libre. Los estoicos sabían que el caos externo era inevitable. Guerras, traiciones, enfermedades, críticas, pérdidas, injusticias. Todo eso formaba parte de la vida desde tiempos antiguos. Pero también sabían que ninguna de esas cosas tenía el poder de destruir al sabio, a menos que él le entregara su alma. Marco Aurelio escribió, probablemente en noches oscuras, rodeado de conflictos y depresiones que ningún hombre común soportaría. El alma se vuelve invencible cuando no desea nada que dependa de otros y no teme nada que provenga de fuera. En esa frase está la esencia del dominio estoico. La fuerza real no se manifiesta en la ausencia de problemas. Se manifiesta en tu manera de estar ante los problemas. En tu tono de voz cuando todos gritan. En tu respiración cuando todos corren. En tu silencio cuando otros atacan. En tu templanza cuando el mundo pierde la cabeza. Pero no nacemos con esa virtud. Se construye, se entrena, se forja con cada pequeña situación donde podrías caer. Y eliges no hacerlo. Hoy, por ejemplo, quizás viviste alguna de estas escenas. Una discusión absurda que creció hasta volverse agresiva. Una mala noticia que llegó sin previo aviso. Una persona que actuó con frialdad, sin razón aparente. Un plan que se arruinó, un resultado que no fue justo. Una cadena de problemas acumulados, uno tras otro. Y si en medio de todo eso sentiste que ibas a explotar, que ibas a colapsar, que ibas a decir o hacer algo de lo que luego te arrepentirías, entonces estabas en el campo de entrenamiento del sabio. Justo ahí. Porque no se trata de evitar el caos. Se trata de convertirte en alguien que no necesita que el mundo esté en calma para vivir en paz. Epicteto enseñaba a sus discípulos algo muy concreto. Hazte imperturbable, pero no como una estatua insensible, no como alguien que niega lo que ocurre, sino como alguien que, a pesar de lo que ocurre, no se pierde a sí mismo. ¿Y cómo se entrena esta imperturbabilidad? Primero, entendiendo que tu centro no está afuera, no está en el orden de los demás, ni en la justicia del sistema, ni en que todo funcione como tú deseas. Tu centro está en tu interior, en tu capacidad de pensar con claridad cuando el entorno grita confusión, en tu capacidad de actuar desde tu carácter, no desde el contagio emocional. Segundo, practicando microactos de firmeza cada día. Porque no puedes esperar responder con calma ante una crisis si no practicas la calma en lo cotidiano. Si cada vez que alguien se adelanta en la fila, reaccionas con ira. Si cada vez que un amigo no responde como esperas te cierras.
Si cada error pequeño te frustra, ahí estás entrenando lo opuesto a tu centro. Tercero, respirando. Sí, respirando. Porque la respiración consciente es el ancla más poderosa que tienes para reconectar con tu centro. Ante cualquier alteración externa, ante cualquier sacudida emocional, detente. Respira profundo 3 veces. No contestes, no respondas, no pienses. Solo respira y recuerda. Yo no soy esto. Esto está ocurriendo, pero mi centro está intacto. Haz este ejercicio estoico cada noche. Recuerda una situación del día que te sacó de tu equilibrio. Escríbela como si fueras un observador neutral, sin juzgar. Luego, describe cómo te habría gustado actuar desde tu centro. Finalmente, escribe una frase que puedas repetir mañana si algo similar ocurre. Una frase sencilla, directa, tuya, que te devuelva a ti. Puede ser: nada externo merece mi caos interno. Mi alma está por encima del ruido. No me muevo si no lo decido. Mi centro no está en juego. Porque sí, vas a volver a fallar. Vas a reaccionar. Vas a sentir que pierdes el control. Pero cada vez que lo notes y cada vez que logres regresar un poco antes, ya estás entrenando la firmeza. Y llegará un día, no lo notarás de inmediato, en el que estarás en medio de una tormenta y simplemente no reaccionarás. No porque seas insensible, sino porque sabrás que quien reacciona entrega poder, y tú ya no estás dispuesto a regalar tu paz. Esa es la victoria silenciosa del estoico, la que nadie aplaude, pero que tú sientes profundamente, la que te convierte poco a poco en un muro sereno entre el caos, en un faro firme entre olas violentas, en un ala que, sin gritarlo, se ha vuelto indestructible. 7. Nadie puede herirte si no le das acceso a tu mundo interior. A lo largo del día, muchas personas dicen cosas, hacen cosas, se equivocan, juzgan, te ignoran, te desvalorizan, te rechazan. A veces lo hacen sin intención, a veces con toda la intención. Pero lo que define tu experiencia no es eso, es lo que tú permites que eso genere dentro de ti. Los estoicos lo tenían muy claro. El dolor emocional no lo causa la acción del otro, sino la interpretación que tú haces de ella. Y sobre todo, la profundidad con la que permites que esas acciones entren en tu mundo interior. Porque puedes observar un comentario sin absorberlo. Puedes ver una injusticia sin dejar que se convierta en veneno. Puedes escuchar un juicio sin dejar que altere tu autoimagen. Pero eso requiere un entrenamiento mental que muy pocos están dispuestos a hacer. Epicteto, quien fue esclavo durante años antes de convertirse en uno de los más grandes maestros del estoicismo, lo dijo así: si alguien habla mal de ti y es cierto, corrígete. Si no es cierto, ignóralo. Esa frase, simple en apariencia, cambia vidas si se pone en práctica. Porque gran parte de nuestra angustia viene del intento de defendernos de lo que no necesitamos defendernos, de la necesidad absurda de ser comprendidos, de tener siempre la razón, de ser validados constantemente. ¿Y si ya no necesitaras eso? ¿Y si tu seguridad interior fuera tan sólida que ningún ataque pudiera perforarla? ¿Y si cada ofensa se convirtiera simplemente en información, no en una invasión? Eso es lo que cultiva el estoico, una muralla interna firme y flexible al mismo tiempo, hecha no de indiferencia, sino de claridad, de identidad bien plantada, de valores inquebrantables, porque cuando sabes quién eres, no necesitas reaccionar cada vez que alguien intenta definirte. Cuando actúas desde tu virtud, no te afecta que otro cuestione tu intención. Cuando vives desde el deber, no te debilita que otros te malinterpreten. Imagina lo que pasaría si, a partir de hoy, dejas de tomar como personal todo lo que los demás hacen. Imagina lo que sentirías si pudieras escuchar una crítica sin alterarte. Si alguien te ignora y tú sigues firme. Si alguien te desprecia y tú no cedes tu valor. ¿Te das cuenta?
No es que la gente deje de hacer lo que hace. Es que tú dejas de permitir que eso te modifique por dentro. Pero para lograr eso, necesitas claridad. Necesitas reconstruir tu frontera interior. Porque hoy, la mayoría de las personas tiene el alma abierta de passer par. Todo entra, todo los hiere, todo los define, todo los rompe. Y esa apertura indiscriminada es una forma de autoabandono emocional. Haz esto. Haz una lista de las últimas veces que te sentiste herido emocionalmente. Identifica qué parte de ti se sintió afectada. ¿Tu orgullo? ¿Tu necesidad de aprobación? ¿Tu inseguridad? ¿Tu pasado no resuelto? Pregúntate con honestidad, ¿realmente necesitaba que esa persona me valorara para seguir en paz? Y luego, como diría un estoico, responde, no dependo de su juicio. Lo que dice no me construye ni me destruye. Mi valor no está en sus palabras, sino en mi carácter. Séneca escribió, el sabio no se enoja porque alguien lo insulte. Se compadece porque entiende que solo el ignorante hiere sin pensar. Eso no es arrogancia, es compasión lúcida, es reconocer que quien ataca está proyectando su dolor. Y tú puedes elegir no hacerlo tuyo. A partir de hoy, ensaya esto cada vez que alguien te hiera. Respira profundo. Observa tu impulso. No respondas desde el reflejo, sino desde tu centro. Pregúntate, ¿esto me define o simplemente pasa por mí? Y luego, si no hay nada útil que decir, elige el silencio. Porque el silencio también es una respuesta. Y a veces es la más poderosa. Porque cuando no reaccionas como esperan, los desarmas. Y cuando no permites que entren, te liberas. Repite esta frase al final del día. Nadie entra a mi mundo interior sin mi permiso. Y yo ya no lo doy con tanta facilidad. Eso no es frialdad, es soberanía. Y en esa soberanía, la paz deja de ser una meta y se convierte en tu estado natural. 8. Aprender a observar sin absorber. El escudo invisible del alma estoica. La mayoría de las personas vive como si todo lo que ocurre fuera una extensión de su historia personal. Si alguien está molesto, creen que es contra ellos. Si alguien se aleja, sienten que hicieron algo mal. Si algo sale mal, lo interpretan como castigo o fracaso propio. Esa manera de vivir, en la que absorbes todo lo que te rodea, es una de las causas más grandes de agotamiento emocional y pérdida de paz. El estoico, en cambio, practica una habilidad tan poderosa como poco común. La capacidad de observar sin absorber. No desde la frialdad, sino desde la claridad. No para aislarse, sino para proteger su integridad mental. Porque entiende que no todo lo que ocurre fuera merece entrar dentro. Epicteto lo afirmaba sin rodeos. No permitas que lo externo invada lo interno. Esa es la esencia de la libertad. Y tenía razón, porque cada vez que absorbes el conflicto de otro, su mal humor, su caos, su inconsistencia, su proyección, estás dejando abierta la puerta de tu mente y de tu espíritu. Y lo que entra sin filtro, contamina. Imagínalo como una casa. Tu conciencia es ese espacio sagrado. No dejarías entrar a cualquiera sin preguntar quién es, qué trae, qué intención tiene. Pero con tu interior lo haces a diario. Dejas que palabras, emociones ajenas, problemas que no son tuyos, entren como si tu alma fuera una estación pública. ¿Y cuál es el resultado? Cansancio sin razón, ira acumulada, ansiedad prestada, dudas que no te pertenecen, dolor que no es tuyo, y una desconexión progresiva con tu centro. El arte estoico está en mantener la observación activa, pero la absorción selectiva, en mirar lo que ocurre sin hacer de todo una batalla personal, en escuchar al otro sin cargarlo, en acompañar sin disolverse, en ser firme sin volverse piedra, en ser compasivo sin convertirse en esponja emocional. ¿Cómo se entrena esta virtud? Primero, creando espacio interior, es decir,
Aprender a no reaccionar de inmediato. Dejar un segundo de respiro entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello. Cuando alguien te dice algo que normalmente te irritaría, espera, respira, obsérvalo como si lo vieras desde fuera. ¿Qué está diciendo realmente? ¿Qué hay detrás de su emoción? ¿Tiene algo que ver contigo o solo contigo está rebotando? Segundo, poniendo límites mentales y emocionales invisibles. No todo lo que el otro siente es tu responsabilidad. No todo problema ajeno te necesita como salvador. No todo conflicto requiere tu energía. No es egoísmo, es autocuidado. Recuerda, no puedes ser luz para nadie si primero no cuidas tu propia llama. Tercero, eligiendo a qué pensamientos darles espacio. Si escuchas algo desagradable, no lo repitas mentalmente. Si alguien te insulta, no lo conviertas en afirmación interna. Si ves caos, no lo adoptes como tu estado. Lo que ves, puedes observarlo, sin llevarlo dentro. Marco Aurelio lo aplicaba incluso como emperador. Escribía cada noche sobre lo que vivía, y luego lo disolvía. No porque no le importara, sino porque sabía que la paz no puede sobrevivir en un alma sobrecargada de emociones que no le pertenecen. Haz este ejercicio cada noche. Recuerda 3 momentos del día donde absorbiste energía ajena. Pregúntate, ¿era necesario hacer la mía? Visualiza esas cargas saliendo de ti, regresando a su origen. Agradece la lección y suelta. Y repite con firmeza antes de dormir. Observo todo. Absorbo solo lo que me construye. Lo demás, lo dejo ir. Porque la paz no está en vivir aislado. Está en vivir despierto, y un alma despierta no se contamina con todo lo que toca. El alma despierta, simplemente, elige. 9. Tu paz vale más que tener la razón. El orgullo como ladrón silencioso de tu tranquilidad. Uno de los enemigos más invisibles y más peligrosos de la paz interior es el orgullo. No ese orgullo sano que nace del amor propio y la dignidad, sino el que exige tener siempre la razón, el que no tolera ser contradicho, el que se ofende con facilidad, el que necesita ganar cada discusión, demostrar superioridad o dejar claro quién tiene el control. Ese orgullo te roba la paz sin que lo notes, porque en el fondo no estás reaccionando a lo que el otro dijo. Estás reaccionando al golpe que tu ego sintió. Estás luchando no por justicia ni verdad, sino por reafirmar una imagen interna que, si no es constantemente confirmada por los demás, se tambalea. El estoico lo sabe. El orgullo no es fortaleza. Es una forma de debilidad camuflada, porque quien necesita imponer su punto de vista, quien no puede tolerar ser corregido, quien convierte cada diferencia en batalla, es esclavo de su inseguridad, y eso lo vuelve frágil, predecible, manipulable. Epicteto lo explicaba así: no luches por parecer sabio, sé sabio y permite que los demás lo ignoren. Esa frase, tan simple y poderosa, revela una verdad. No necesitas defender tu verdad con violencia. Si es verdad, se sostiene sola. Si es virtud, habla por sí misma. Pero el ego grita. El ego exige. El ego se desespera por ser visto. Por eso muchas veces preferimos perder relaciones antes que ceder un argumento. Preferimos dañar al otro con tal de tener la última palabra. Preferimos envenenar el ambiente, con tal de no parecer débiles. ¿Y qué obtenemos a cambio? Satisfacción momentánea, pero una noche llena de pensamientos repetitivos, una mente tensa, una conciencia inquieta y una paz rota. Marco Aurelio, que tenía el poder absoluto de todo un imperio, escribió: ¿qué importa ser considerado menos sabio si puedes mantener tu alma en calma? Esa frase debería estar escrita en cada rincón de nuestra vida diaria, porque mientras no soltemos la necesidad de ganar, seguiremos perdiendo lo más valioso. ¿Cómo se entrena esto? Primero, observando tus impulsos de corrección.
Cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, ¿por qué sientes la necesidad de interrumpir, aclarar, rebatir? ¿De verdad es útil? ¿De verdad es necesario? ¿O simplemente es tu ego queriendo imponerse? Segundo, aceptando la idea estoica de indiferencia ante la opinión ajena. Si alguien piensa diferente, no necesitas cambiarlo, no necesitas convencerlo. Puedes escuchar, puedes expresar tu punto y luego soltar, no porque no tengas razón, sino porque no necesitas que el otro la reconozca para estar en paz. Tercero, entendiendo que ceder no es perder, es elegir, es priorizar, es valorar tu energía más que tu imagen. A veces retirarse de una discusión es un acto de inteligencia, no de cobardía. A veces callar es señal de autocontrol, no de sumisión. Haz este ejercicio estoico esta noche. Recuerda una discusión o desacuerdo reciente. Pregúntate con honestidad, ¿qué estaba defendiendo realmente? ¿Mi verdad o mi ego? Luego, visualízate a ti mismo soltando el impulso de ganar. Siente cómo se aligera tu cuerpo, cómo vuelve el aire, cómo retorna la calma. Y repite esta afirmación estoica. Mi paz vale más que demostrar que tengo razón. Y eso también es sabiduría. Porque no has venido a este mundo a coleccionar victorias pequeñas. Has venido a construir una grande. Ser dueño de ti mismo. Y nadie es dueño de sí, si cada palabra ajena lo saca de su eje. La victoria más alta es esta. Ser capaz de perder una discusión y seguir en paz. 10. Cuando entiendes que la paz no se encuentra, se construye desde adentro. Muchos buscan la paz como si fuera un objeto perdido, como si estuviera en algún lugar esperando a ser hallada. En una relación estable, en una nueva ciudad, en un cambio de trabajo, en un retiro espiritual. Pero lo que pocos quieren aceptar es esta verdad estoica. La paz no se encuentra. La paz se forja, y solo puede construirse desde adentro. La mayoría vive esperando que las circunstancias sean favorables para por fin sentirse en paz. Pero, ¿qué pasa si las cosas no mejoran? ¿Qué pasa si el entorno sigue siendo caótico? Si los demás no cambian, si los problemas no se resuelven como esperabas, los estoicos te dirían, no esperes, empieza hoy. Porque si tu paz depende de que el mundo se ordene, entonces nunca la tendrás. Siempre habrá algo que te falte. Siempre habrá alguien que te contradiga. Siempre habrá una variable que se escape. Marco Aurelio, en medio de guerras, enfermedad, traición, soledad y el peso de ser emperador, encontró paz, pero no porque su mundo estuviera en calma, sino porque su alma lo estaba. Porque entendió que el verdadero refugio no está en el exterior. Está en la mente cultivada, en el carácter templado, en el espíritu entrenado para no romperse. Y eso no se logra de un día para otro. Se construye, se fortalece, se disciplina. Cada vez que eliges el silencio en lugar del grito, cada vez que observas en vez de reaccionar, cada vez que respiras en lugar de estallar, cada vez que haces lo correcto sin necesidad de reconocimiento. Cada vez que practicas la virtud por la virtud misma. Ahí estás forjando tu paz, porque la paz estoica no es pasiva, no es ausencia de conflicto, es presencia de claridad, es dominio, es coherencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que eres. Y cuando vives así, Batate, algo cambia. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te has vuelto más fuerte. Y entonces ya no necesitas escapar. Ya no necesitas que todo encaje. Ya no necesitas condiciones perfectas. Tu paz ya no es frágil. Tu paz no es un huésped temporal. Tu paz eres tú. Haz esto cada noche. Revisa tu día como si fuera una obra de arte en proceso. Pregúntate, ¿qué acción de hoy construyó paz? ¿Cuál la saboteó? Felicítate por cada pequeña victoria interna.
No te castigues por los errores. Solo ajusta, reafirma, retoma. Y antes de cerrar los ojos, repite con convicción: no espero la paz, yo la practico, la construyo, la sostengo, cada día. Porque esa es la diferencia entre quien se resigna y quien se disciplina. El primero espera que la vida lo trate bien para estar en calma. El segundo se entrena para mantener la calma sin importar cómo lo trate la vida. Ese segundo es un estoico. Y tú, si has llegado hasta aquí, también estás en camino. Ya lo sabes. Tu paz no es un regalo, no es un privilegio, no es algo que el mundo te debe. Es una decisión, una práctica, una disciplina. Y si no la proteges tú, nadie lo hará por ti. Cada reacción sin control, cada emoción no examinada, cada necesidad de agradar, de tener razón, de dominar lo que no puedes, es una grieta por donde se escapa tu fuerza interior. Pero hoy elegiste otra cosa. Elegiste mirarte. Elegiste observar lo que te debilita. Elegiste el camino del sabio, el camino del estoico. No es el camino fácil, no es el más rápido, pero sí es el único que te conduce a un poder real, el de no necesitar que el mundo cambie para estar en paz. Repite esta frase con firmeza. Mi paz no está en manos de nadie. Mi mente es mi territorio. Mi alma es mi responsabilidad. Porque desde hoy ya no reaccionas por reflejo. Desde hoy respondes con virtud. Desde hoy nadie vuelve a romper tu paz mental. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Hasta entonces, sigue forjando tu mente como un verdadero estoico. Si este video encendió algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Suscríbete y activa la campana. Porque aquí no venimos a entretener, venimos a forjar mentes inquebrantables. Deja en los comentarios qué fue lo que más te robaba la paz y cómo vas a enfrentarlo ahora. Tu experiencia puede ser la chispa que otro necesita. Comparte este entrenamiento con alguien que lo necesite. Alguien que esté cansado de reaccionar. Alguien que esté listo para recuperar su poder. Y recuerda, tu mente es tu templo. Protégela como el estoico que estás llamado a ser.